Muy bien. Comencé a grabar, siendo las 15 horas. Les doy las muy buenas tardes. Hoy día 3 de junio del año 2021. Agradecerles la gentileza de haber podido cambiar el horario de clase. Justamente ayer en la tarde-noche fui convocado a una reunión como parte del equipo directivo de la universidad que fue hoy en la mañana y terminó a las 10:30 de la mañana. Pero bueno, obviamente no iba a estar en clase, así que le agradezco a ustedes la gentileza, han sido muy amables. Y en el día de hoy nos corresponde poder trabajar, ¿cierto? Lo que ustedes fueron desarrollando en términos de el nivel de cumplimiento en cuanto a una tarea, ¿cierto? Que tenían que hacer. Y quiero ir verificando si están los grupos presentes acá para ir yo bajando cada una de las tareas. Entonces, esto no se los voy a mostrar porque tiene que ver con mi correo. A ver, ¿está Javiera Pons en estos momentos? Sí, profe, aquí estoy. Hola, hija, ¿qué tal? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, 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 contento, contento. El solo hecho de estar vivo y vivo bien, hay que darle gracias a Dios, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo, dije, por eso la convoqué, es que acabo de abrir el correo electrónico mío, donde usted me mandó, ¿cierto?, a nombre de su grupo. Lo que era el trabajo, lo voy a guardar y comenzamos nuestra sesión de trabajo. Entonces, grupo de investigación metodología. ¿Cuál es el título del trabajo de usted, hija? Dame el título. Revisiones sistemáticas para procedimientos de intervencionismo cardíaco en adultos. Vale, revisiones sistemáticas, cardio adulto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y ahí están los integrantes del grupo, ¿cierto? Cumplen. A ver, estoy abriendo el Word. Perfecto. Súper bien, y ahí vamos a analizar el trabajo de ustedes. Excelente, hija, muchas gracias. Geraldine Sotelo, ¿está por ahí? ¿O alguien del grupo de ella? Geraldine Sotelo. Sí, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Oh, hola, hola, hola. ¿Cómo va la vida? Bien. Muy bien. Hija querida, ¿ustedes son de revisiones sistemáticas en pediatría? Sí. Vale. En procedimiento cardiológico intervencionista en paciente pediátrico. Estoy guardando el archivo, ¿verdad? Perfecto. Ahí lo tengo. Muy bien. Gracias, hija, muy amable. Después tengo Geraldine Sotelo. Lo mandó 2 veces. Sí, Ah, sí. Es que lo envié con copia a las niñas ya. y No, al profesor. súper bien. Súper bien. Ya, a ver. De los otros grupos. Neftalí Hernández. ¿Está por ahí Neftalí o alguien del grupo de Sí, él? sí, sí. ¿Cómo estamos, Neftalí? Sí, con sueño, pero ahí estamos. Pero bien. Claro. ¿Y cómo está usted? Bien, Yo bien. supongo. Bien, bien, bien contento. Hoy día gana Chile. Vamos a hacer historia. Por primera Sí, vez vamos a mi ganar en idea. Argentina. Está difícil igual, sin Vidal, pero se va a caer igual. No, pero Vidal en la cábala. Vidal en la cábala. Así que si Vidal está fuera y le pasó algo, es porque nos va a ir bien. Hijo, el tema suyo es control de calidad, ¿cierto? Claro. Bacán. Muy bien, muchas gracias. Ya llegó, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que estoy justamente bajando los archivos Ya. acá, pero quiero que ustedes estén presentes. Ah, ya. Muchas Perfecto. gracias, hijo, muy amable. Don Gabriel Martínez, o alguien de su grupo está por ahí. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estamos? Bien, Bien, qué gracias. bueno, ¿Y me usted? alegro. Bien, bien, bien. ¿El título, hija, del trabajo de ustedes? El título que habíamos propuesto es Evaluación de la calidad de los elementos de radioprotección en la Escuela de Medicina en Arica. Ya, hija, muy amable, gracias.
De nada. Don Ignacio Santander o alguien del grupo. Sí, profe, dígame. Hola, ¿cómo estamos, Ignacio? Bien, pues, ¿y usted? Bien, hijo, bien, bien, gusto saludarlo. Si es tan gentil, Bueno. ¿me da el título de su tema? El título de nosotros es Programa de Gestión de Dosis Programa de Gestión de Datos en Radiología Digital. Con el Mauricio, ¿cierto? Mauricio Regada. Sí, el profesor Mauricio. Excelente. Muy bien. Muy gentil, hijo, gracias. Gracias. Catalina Vergara. ¿Está por ahí la Catalina o alguien de su grupo? Sí, profe. Hola, ¿cómo estamos? Hola, bien usted. Bien, bien, bien. Muy gentil. Entonces, lo de usted se llama eficacia de la educación remota, ¿eso? Sí, eficacia de la educación remota en la carrera de tecnología médica en tiempos de pandemia. Remota, muy bien. Muy gentil, hija, muchas gracias. ¿Hay algún grupo que yo no haya nombrado? Habemos solamente 6 grupos. El grupo que iba a trabajar con la profesora Jimena Figueroa. Somos nosotros, profe. ¿Eh? Sí. Ah, fíjense en la educación remota. Ya, perfecto. Entonces, 6 grupos. No dejo a nadie afuera, me lo confirman, por favor. Están todos con grupos, ¿cierto? Sí, 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 ya. Perfecto, pues. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Bueno, la conversación que vamos a tener en el día de hoy tiene que ver con poder ir acotando. Hoy día vamos a acotar, vamos a definir, vamos a finiquitar, yo diría, la mitad de vuestro proyecto de investigación, porque lo que va a quedar va a ser que ustedes desarrollen el marco teórico de acuerdo a la plantilla que yo les entregué, y el marco teórico es revisión bibliográfica esencialmente, más los aspectos metodológicos, pero vamos a tener completo el título, el problema, el planteamiento del problema en términos de preguntas de investigación, y eso lo vamos a tener acotado. Pero lo que faltaba hoy día como clase propiamente tal, tiene que ver con algo que quedó no pendiente, sino que dejamos hasta ahí nosotros nuestra clase, ¿cierto? La semana pasada, que tiene que ver con la pregunta de investigación. Yo sé que ustedes la desarrollaron y ahora la vamos a revisar, pero es importante que podamos conversar sobre esta parte de vuestro proyecto de investigación, que es muy relevante desde la perspectiva de poder saber plantear correctamente este interrogante. Creo que esto, no creo, estoy convencido que esto lo vimos, pero lo vamos a repasar acá dejamos la clase. En el fondo, la pregunta de investigación, chiquillas, chiquillos, es el problema que ustedes quieren investigar cuando ustedes lo redactan como una pregunta, es decir, una pregunta orientadora. Y en ese contexto, la pregunta o las preguntas, que ojo, alguna investigación puede tener más de una pregunta, ¿cierto? Puede tener más de una pregunta, pero al igual que los objetivos generales, mi sugerencia es que si sale más de una pregunta de investigación, significa que son 2 investigaciones. Y en ese sentido la recomendación sería enfócate en una pregunta, es decir, en una investigación, y después enfócate en la otra pregunta. Por lo tanto, sería una segunda investigación que ustedes deberán realizar. También es muy importante, y lo vamos a revisar, que las preguntas no sean demasiado generales, porque las preguntas lo que tienen que hacer es acotar el ámbito de acción de lo que ustedes quieren evaluar. Entonces, en ese sentido, tienen que delimitar correctamente el problema de investigación. Y vamos a ver que las preguntas deben tener ciertas características, como ciertas partes
y cuando uno ve que están todas esas partes, estaría correctamente planteada una pregunta de investigación. Como guía de esa pregunta de investigación, ustedes deben siempre establecer límites de tiempo y de espacio. Límites de tiempo y de espacio. También necesariamente deben esbozar o indicar directamente cuáles son sus unidades de observación, o sus unidades de investigación, o sus sujetos de investigación. Todos esos elementos deben estar presentes en la pregunta de investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar esta pregunta de investigación, hay ciertos pasos. La primera de ellas es identificar la idea o problema de investigar. Eso es lo primero. En segundo lugar, estructurar los elementos en formato PICOT o formato PICOT. ¿Alguien me puede contar qué es el formato PICOT? ¿Qué significa ese acrónimo? Por favor. Yo sé que ustedes estudiaron la materia y se adelantaron y por algo plantearon sus preguntas de investigación. ¿Qué significa la P? Población. Población, ¿vale? O también, por acá está, paciente, muy bien, excelente, excelente. Ya, me quedo tranquilo y los felicito que estudiaron, muy bien. Y ahí vamos a desarrollar lo que es PICOT. Focalizar la pregunta de investigación, acotarla, ¿cierto? Enmarcarla, y ahí la vamos a ver. Evalúe si cumple los criterios FINER. Mira, te dan ciertas recomendaciones en base a un acrónimo para estructurar tu pregunta de investigación, que es el criterio PICOT, pero también te dicen, una vez planteada tu pregunta de investigación, yo te doy otro acrónimo, otro grupo de conceptos para poder ver y valorar si tu pregunta está bien planteada. Y ese es el criterio FINER. Ya, yo estoy convencido que sí se lo estudiaron y lo vamos a revisar. Entonces, chiquillos, chiquillas, las preguntas de investigación siempre deben comenzar con un qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, a quién. Deben partir con una interrogante. Por eso es una pregunta. ¿Ya? Entonces, el problema que ustedes tienen se transforma en una pregunta. Lo que ustedes vieron que no estaba en el fondo resuelto desde el punto de vista del acervo cultural que se conocía, esa respuesta, porque hicieron la búsqueda bibliográfica o están continuando una investigación que terminó, pero que dejó así como boteando varias interrogantes, ustedes plantean esa brecha en el conocimiento a través de una pregunta de investigación. Y parten con estas palabras, ¿cierto?, que te generan una interrogante. Veamos cuál es la estrategia PICOT. A ver, yo la semana pasada, ¿cierto?, les mostré que las preguntas de investigación estaban asociadas con los diferentes escenarios médicos, o los diferentes escenarios clínicos. Y esos escenarios clínicos van a estar dados por las diferentes situaciones en las cuales se mueven nuestros pacientes. Entonces los pacientes van al médico, ¿cierto? Van a buscar salud porque tienen algún problema. Entonces, esos pacientes van buscando un diagnóstico, van buscando un tratamiento, van buscando un pronóstico, van buscando una serie de situaciones clínicas que son las que pasa una persona en el estado de enfermedad, incluso en el estado de salud, de confort. Pero nos movemos en diferentes situaciones clínicas. Y la estrategia PICOT, o PICOT, justamente tiene que ver con ser capaz de plantear
una pregunta de investigación en cualquiera de esos ambientes, ¿ok? En cualquiera de esos ambientes. ¿Qué significa la P? Como correctamente ustedes dijeron, la P significa paciente, población, unidad de análisis o problema de interés. Por lo tanto, desde ya los y las invito a que echen una repasada a cómo plantearon su pregunta de investigación y si tiene ese criterio de la P. Entonces, la P hay que describir brevemente, pero siempre en forma precisa, la población que yo quiero estudiar. La edad, el sexo, la severidad de la condición, estado nutricional. En el fondo, poder delimitar, no en forma genérica, sino que delimitar de la mejor manera posible la población que yo quiero estudiar, a ese grupo de pacientes. Ahora, esas características son las que clínicamente tienen importancia para hacer los criterios de inclusión. Ojo, los criterios de inclusión. La pregunta de investigación está asociada a ese tipo de paciente que tiene esas características, a esa población que yo quiero estudiar. Y por eso ya no es general, por eso yo la voy acotando, la voy haciendo mucho más específica. También ahí vamos a hablar de la escala específica o criterios diagnósticos que yo voy a validar. También pueden estar ahí. Por eso yo caracterizo a mi población. Y desde el punto de vista práctico, en el fondo es el caso. Es esa situación en particular, ese paciente, no otro. Esa población, esa unidad de análisis. Entonces tiene que estar la P. ¿Qué significa la I? Es la intervención o situación de interés. Entonces, insisto, vayan revisando si su pregunta de investigación tiene la P, y ahora veamos si tiene la I. Esto tiene que ver con un componente fundamental, ya que permite identificar qué acciones tomarán los pacientes o el problema investigado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico, como bien dice ahí, el pronóstico? ¿Qué es lo que yo quiero hacerle a esa población? ¿Vale? ¿A qué situación se va a ver expuesta esa población? Dice, son los factores etiológicos, de pronóstico, exposición, exactitud de una prueba diagnóstica, medida preventiva, eficacia terapéutica o el daño. En el fondo, esa intervención o situación es describir a lo que ese paciente, ese grupo de pacientes se está exponiendo, ¿ok? O está viviendo, o yo quiero evaluar. Finalmente, decir que cuando ustedes realizan este paso en la formulación de la pregunta, debe ser súper específico y definir si se puede medir adecuadamente. Mira qué importante. ¿Es cuantificable lo que yo quiero evaluar? ¿Es cuantificable? Entonces, esa pregunta, ustedes se la tienen que responder. La C, comparación. ¿De qué? De la intervención. Ojo, acá nosotros nos preguntamos cuáles son las alternativas principales para comparar la intervención. En el caso, ojo, en el caso que sea comparación. Porque, mira qué interesante lo que dice al final de esta diapositiva. No siempre está presente la comparación. Y particularmente no está presente ¿cuándo? En los estudios observacionales. Y los estudios observacionales, me adelanto, son aquellas situaciones de investigación donde ustedes como investigador se dedican a mirar. Por eso se llaman observacionales. No hay participación activa del investigador, de la investigadora, en querer modificar las situaciones que se están viviendo. Simplemente yo voy a relatar una situación que pasa. Entonces, muchas veces, yo no voy a hacer comparación, sino que me voy a dedicar a describir lo que está pasando. Entonces, no necesariamente la C
se debe cumplir en vuestra pregunta de investigación. Sobre todo, si vuestro estudio es observacional. La O de PICO es el objetivo o medida de resultado. Es lo que en inglés se dice el outcome o el endpoint. Outcome es resultado, ¿cierto? Endpoint, el punto final, lo que ustedes alcanzaron, lo que ustedes en el fondo, o lo que el paciente logró ser. Ahora, desde el punto de vista práctico, el objetivo tiene que ser siempre cuantificable. Lo mismo que comentábamos recién, ¿cierto? Que cuando ustedes quieran hacer una comparación y esa comparación sea con otro, no sé, otro procedimiento, otra técnica radiográfica, tienen que ser medibles, cuantificables. Ya acá no podemos caer en la subjetividad. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? No, acá tienen que ser variables que sean medibles. Por lo tanto, es muy, muy importante que vuestra pregunta de investigación siempre tenga un resultado. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo? ¿Qué es lo que yo estoy cuantificando? Y la T habla de el tipo de estudio o tiempo necesario. Tiempo de estudio o tiempo necesario. Nosotros aún no hablamos de los tipos de estudio, ¿cierto? Pero van a haber estudios que se van a caracterizar por ser observacionales o experimentales. Esa es la gran clasificación. Estudios observacionales, estudios experimentales. Pero siempre, siempre ustedes deben indicar en vuestra pregunta de investigación una temporalidad. Una temporalidad. Veamos un ejemplo. Dice, en lactantes con bronquitis viral, es decir, los lactantes con bronquitis viral, ahí tenemos el problema de los pacientes. Las nebulizaciones con solución salina hipertónica, es decir, esa es la intervención, lo que yo le quiero hacer a mi paciente, comparado con suero fisiológico, en este caso está presente, ¿cierto?, la comparación. ¿Por qué? Porque estamos valorando dos tipos de intervenciones. Acorta los días de hospitalización. Ahí está el resultado. ¿Ya? Ahí está el resultado. ¿Qué es lo que yo estoy valorando? En este caso, ¿cuántos días el chico está hospitalizado? Si lo trato con nebulizaciones con solución salina hipertónica o simplemente con suero fisiológico. ¿Qué le estaría faltando a esta pregunta del PICOT? Del acrónimo PICOT. ¿Qué le estaría faltando? A ver, la respondió. ¿El tiempo? Tiempo, exactamente, el tiempo. Entonces, acá yo les voy a contar otra cosa, que ustedes han escuchado el dicho, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿cierto? Sí. Y acá también hay algunos autores que dejan fuera la T, y solo dejan este acrónimo para plantear la pregunta de investigación como PICO, P-I-C-O, no PICOT. Entonces, no se asombren ni vayan a plantear una pregunta que esté mala porque no habla de la temporalidad. Ya también es aceptable plantear las preguntas de investigación no con el acrónimo PICOT en su totalidad, sino que solo con el acrónimo PICO. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿O no?
Sí, Vale, profe. vale, gracias. Gracias, Patricio. Bueno, miren, nosotros una vez que tengamos planteado nuestra pregunta de investigación, tenemos que ver si esa pregunta de investigación es en el fondo relevante, es en el fondo ética, es en el fondo novedosa, es interesante, factible, es decir, que esa pregunta se puede ejecutar. ¿Ok? Y para aquello, se aplica un criterio que se llama el criterio Finer, que ahí está la definición. La F significa que sea factible, la I que sea interesante, la N que sea novedosa, la E que sea ética y la R que sea relevante. Por lo tanto, yo les voy a pedir a ustedes que se tomen 5 minutos, se comuniquen internamente entre los grupos y hagan el análisis finer de la pregunta de investigación que me plantearon. Nos juntamos en 5 minutos para ir preguntando por cada grupo.
Ya. Perfecto, perfecto. Ya regresamos. A ver, una consulta. Me dice que está por ahí el grupo de Valeria Campos. Valeria, hola, hija. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Aquí estamos un poco resfriados, Oh. pero bien, bien. Ah, ya. Vale, vale, vale. Oye, ¿sabes que yo no tengo el trabajo de ustedes? No me lo enviaron. El Pato lo mandó el día miércoles, Patricio. Profe, sí se lo envié. Vale, ¿tú en estos momentos me lo podrías reenviar? Porque no lo tengo. Profe, yo se lo reenvío. Si se lo había mandado. Vale, vale, no, si no tengo por qué dudar. Lo que pasa es que al inicio de la clase, como todos vieron, yo fui bajando los temas en función de los correos que me habían llegado y por eso es que no los nombré a ustedes. Entonces, si fuera tan gentil de enviármelo, por favor. Sí, profesor, enseguida. Vale. Ya, chiquillos. Entonces, ¿cómo anda la cosa del planteamiento de la pregunta de investigación que creen ustedes? A ver, lo que ustedes han hecho. ¿Qué les tinca? ¿Qué les tinca? Vamos a ir por orden. Ya vamos a ir por orden. Permítanme. Entonces, vamos a compartir con ustedes temas. Control de calidad. ¿Los tengo abiertos? No. Sí. Vamos a cerrar todo mejor y vamos a ir abriendo uno por uno. Ya. Grupo. Eficacia de la educación remota. Ese vamos a plantear. Vamos a mostrarlo acá. Acá. Entonces, está la Tamara, Sebastián, Diego, Catalina. Estamos por ahí, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Ya, Profe. entonces, de acuerdo a lo que vimos del criterio PICO o PICOT, ¿cómo está planteada la pregunta de ustedes? ¿Tiene paciente o población? Vendrían Como siendo población. ¿Cierto? Debería decir, como Estudiante población vamos a egresado. tomar- Vale. Sí. Muy bien. Después que seguía, la intervención. ¿Cuál sería la intervención? La intervención en este caso vendría a ser una suerte así como la valoración del internado propuesto, ¿cierto? Que en estos tiempos de pandemia. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Comparación, yo no veo comparación, ¿ustedes ven No tiene, comparación? no tiene comparación. O Vale. sea, ¿Eh? como idea, porque igual esto fue una pregunta que realizamos conjunto de nuestro grupo con la profe Jimena. Ok. Y en realidad más que comparación, es como es una evaluación de los tres tipos de modalidades. No sé si eso también contaría como una comparación. Claro, pero debieras explicitarlo en la pregunta de investigación. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces Sí, sería, ¿cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes egresados en el año 2020 de la carrera de Tecnología Médica e Imagen con respecto a las tres modalidades de internado propuestos por la carrera? ¿Vale? sí, profe. Muy bien. ¿Y el outcome o resultado cuál sería? Sería el grado de satisfacción o como cuál es mejor. vale, el grado de satisfacción. Es decir, está bien planteada desde el punto de vista del criterio PICOT. En este caso sería PICOT, no PICOT. Perfecto. Analícenos desde el punto o del criterio FINER. ¿Es factible hacer esto? Nosotros creemos que sí es factible hacer esta investigación porque es un tema más que nada bastante actual, ¿Ya? porque habla de lo que es un tiempo de pandemia y también es accesible porque es algo que igual es una vivencia
reciente y que quizá nos toque también vivir a nosotros. Ya, Dieguito. Entonces ahí, ojo a no confundir la valoración de factible. Factible es, ¿ustedes tienen la posibilidad de hacerlo? ¿Tienen los medios Ah, para hacerlo? sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, ese es Sí, el porque es punto. un tema de eso. Es que si tienen los medios, no es que sea interesante o novedoso o importante, eso ya lo vamos a analizar. Pero yo creo que es factible, ¿cierto? Vale. Después, ¿es interesante? Es subjetivo eso, pero ¿es interesante, creen ustedes? Yo creo que sí, profe, Eso. porque estamos en tiempo de pandemia y es algo que no se ha visto o no se ha tocado. Entonces, Es es súper algo que nos afecta interesante. a todos. Es súper interesante. Pero mira, acabas de decir algo, Sebastián, que te apoya el tercer criterio, el N, que no se ha hecho. Por lo tanto, es novedoso. ¿Vale? Desde el punto de vista de la ética, ¿es éticamente correcto o ustedes están incumpliendo en algo de la parte ética que creen ustedes? ¿Están faltándole el respeto a alguien? ¿Están pasando a llevar los derechos de alguien? Como grupo creemos que no pasamos a llevar nada, ni Nada. faltando Nada, nada. por ejemplo, hijo, si acá ustedes dijeran, vamos a sacarle radiografía a personas sin orden médica. Eso es éticamente reprochable, ¿vale? A eso se refiere. Si vuestra investigación, desde el punto de vista bioético, es correcta, y me parece que es absolutamente correcta. ¿Y es relevante, creen ustedes, esto? Yo creo que sí, profe, como grupo creemos que sí, porque nos va a permitir saber si las soluciones o medidas que hay son las correctas o si se puede hacer algún tipo de cambio o no. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, felicitaciones. Tienen que hacer, tienen que hacer ese ajuste. Chao, amigo mío. Gracias, nos vemos. Estamos en vivo, ¿cierto? Estamos en vivo. Yo estoy en mi casa, así como ustedes. Vamos al otro grupo, pero ojo, no se olviden de hacer esa adaptación, corrección de comparar los tipos de internado. ¿Ya? Vamos acá. Vamos a la siguiente pregunta del otro grupo. Siguiente trabajo. Voy, comparto. Me llegó ya, chiquillos, del último grupo, me llegó a mi correo. Así que ahí vamos a analizar también vuestro trabajo. Ya, entonces el grupo de Gabriel, Tamara y Alexander. Ya, chiquillos, a ver, ¿qué quieren hacer ustedes? La pregunta de investigación. ¿Cuáles serían los pacientes o la población o qué van a hacer ustedes? Bueno, profesor, nosotros queríamos evaluar a pacientes y personal en el área de salud que se está trabajando en medicina. ¿Ya? Y para nosotros sin cumplir los criterios de PICO. Pero ojo, mira, como están planteando la pregunta de investigación, ¿son los elementos de radioprotección óptimos para garantizar la protección de procedimientos diagnósticos hacia el personal y paciente en el área de la escuela de medicina? ¿Son los elementos de radioprotección óptimos? Yo creo que esa parte de los elementos de radioprotección tendríamos que especificar que son los de la Escuela de Medicina de Arica, no sé si... Claro, lo que sucede es que a mí me parece un poco que ambigua la pregunta, desde el punto de vista de que lo que ustedes quieren evaluar son las condiciones de protección radiológica del servicio de imagenología de la Escuela de Medicina, ¿cierto? Eso es lo que ustedes quieren hacer. Pero hacen una mezcla porque quieren evaluar las condiciones de radioprotección y hablan por una parte de los elementos de radioprotección, pero también de los pacientes. Entonces, yo siento que acá tratan de hacer dos preguntas en una. Serían como dos investigaciones. Es lo que recién comentaba. Entonces, lo que acá hay que hacer, chiquillos, lo que hay que hacer
y esto nos juntamos a trabajar nosotros tranquilamente porque pues, el grupo está conmigo, ¿cierto? Es que definan qué quieren hacer ustedes, quizás algo más fácil, porque acá hay que ser prácticos. Ese es el punto, acá hay que ser prácticos. ¿Por qué no de frentón, evaluamos los niveles de radiación de los pacientes en la escuela de medicina? Habíamos hablado, yo me recuerdo en la reunión, de hacer un levantamiento radiométrico, pero levantamientos radiométricos ya se han hecho, no necesariamente en la escuela de medicina, pero es un procedimiento conocido. Pero lo que sí no hay incluso para Chile, son valores de dosis de radiación a pacientes sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico. No se conocen. Entonces, mi invitación es a que le den una vuelta y, por ejemplo, pudieran plantear una pregunta así como: ¿cuáles son los niveles referenciales diagnósticos para los 10 procedimientos radiológicos en pacientes adultos más comunes en el servicio de imagenología de la Escuela de Medicina en Arica? Profesor, ¿y no puede ser para un examen en específico, así enfocarnos en la radiografía que más se saca en el servicio de imagenología? Interesantísimo. Yo te acabo de decir de los 10, pero usted quiere el 1. Lo que se hace generalmente en esto es colocar, porque se sabe, ¿cierto?, por historia, que el procedimiento más común es la radiografía de tórax póstero-anterior, ¿vale? Pero a su vez es el que irradia menos. Por lo tanto, ¿por qué no plantean ustedes cuáles son los niveles de radiación del examen radiológico de tórax póstero anterior y radiografía lumbar lateral en pacientes adultos en el servicio de imagenología de la Escuela de Medicina? Y ahí podrían hacer incluso una comparación entre el que en teoría irradia menos con el que irradia más. Y ahí podemos meterle cosas bien interesantes porque sacamos nosotros los valores de dosis en cuanto a producto dosis área, que ya vamos a ver esa magnitud, pero nosotros como universidad tenemos un programa computacional que ustedes lo aprenden en el segundo semestre en garantía de calidad, o ahora, ya yo me pierdo un poco, que es el programa PCXMC. Y en ese programa PCXMC podemos calcular la dosis en órgano y la dosis efectiva. ¿Qué tal? Se las dejo. Sí, profe, yo le había comentado anteriormente a mi grupo enfocarnos solo en un examen en específico y compararlo, pero querían ellos enfocarse más en paciente y cómo funcionaban los elementos de radioprotección, tanto como el personal y a las personas. Eso igual lo podemos ver, pero saquemos adelante el proyecto, y el proyecto es algo más acotado para cumplir con la asignatura, pero cuando hagamos el seminario en el segundo semestre también podemos valorar otras cosas, no hay problema con eso. Así que se los dejo planteado, Tamara, ¿ya? Sí, profe, no hay problema. Igual para nosotros es algo novedoso porque no se ha hecho. No se ha hecho. En el... Sí. No se ha Eso, hecho. profesor. Vale, gracias. Perfecto, vamos al tercer grupo. Ahí vamos, chiquillos, chiquillas. Vale. Roberto, Sebastián, Neftalí. Entonces, a ver, chiquillos, cuéntenme, ¿cuál es su problema de investigación? ¿Se escucha? Bueno, estamos más que nada pensando usar la pregunta de investigación 2, que habíamos planteado 2 en realidad, pero nos quedamos más con la pregunta 2. ¿Ya? Eso sí, nos faltó como redactarla, pero la idea está. Habíamos dicho que era factible por el tema de que tenemos como los recursos, que es el mismo equipo de la UTA el que vamos a analizar, ¿ya? Y también los conocimientos para poder realizar la investigación de forma exitosa. Habíamos dicho que era interesante por el tema de...
Interesante por el tema de que este es un tema del cual no hay como mucha información abarcada, y también podemos tomar temas que a lo mejor para una persona que ya ha salido de la carrera y se ha graduado pueden ser desconocidos. Ya, pero ¿cuál es la pregunta que van a hacer? La 2. ¿Qué dice? Finalmente A ver. cogemos la 2. ¿Conocemos realmente los parámetros y funcionamiento de calidad correcto del equipo en específico? Y ahí vamos a poner la serie del equipo, la cual la tenemos en otro documento, pero esa serie es incorrecta, parece. Yo creo, porque estamos hablando del equipo radiológico de la Escuela de Medicina. Sí. Incluso tengo el nombre acá, pero... Entonces, hijo, sí. yo ahí te planteo, porque mira, tú lo que estás haciendo es una afirmación, no una pregunta. Acuérdense que ahora yo les enseñé que tienen que partir las preguntas de investigación con palabras como qué, cómo, por qué. Por lo tanto, acá debiera ser cuáles son los parámetros de calidad. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los... Algo así como, ¿cuáles serían los valores de los diferentes parámetros evaluados, por ejemplo, en el protocolo español de control de calidad para un equipo de radiodiagnóstico en función del equipo radiológico de la Escuela de Medicina? O el equipo de medicina, sus parámetros técnicos se encuentran dentro de los rangos aceptables para equipos de radiología digital, una cosa así, viejo querido. ¿Ya? Sí. Tienen que afinarlo un poquito más. Sí, nos faltó como redactar ahí. Es que Exacto. habíamos avanzado con varias cosas, pero con la pregunta de investigación como que no alcanzamos a redactarla bien. Ya, o sea, redactarla de la manera que queríamos. Pero ojo, con lo de hoy día debiera quedar mucho más claro. ¿Ya? Debiéramos afinarlo más. Perfecto. ¿Duda, consulta? No sé, queríamos preguntarle también si como que la pregunta que usted dijo cumplía con los parámetros que había dicho. Y por ejemplo, con el criterio final. Eso ¿Es factible? ¿Es factible? Es factible porque tenemos el equipo, tenemos los detectores, tenemos el conocimiento. Es interesante. Exacto. Sin duda que es interesante, porque va a permitir plantear una línea base de funcionamiento del equipo. ¿Es novedoso? Claro que es novedoso, porque hasta el momento no se había hecho. Después, ¿es éticamente aceptable? Claro, porque imagínate, nosotros estamos ayudando a establecer parámetros de calidad de imagen que si nosotros no lo hiciéramos, nadie valoraría en el equipo, porque no te lo exige ni la ley. Ya me estoy adelantando en la materia. Claro, eso es como la ética profesional, ¿o no? Igual sé cómo se relaciona. Tiene que ver con la ética profesional, tiene que ver con la ética, si hay aspectos éticos que al desarrollar el trabajo estarían diciendo, ¿sabes qué? Éticamente esto va a perjudicar a alguien. Todo lo contrario, ¿ya? Y después lo otro, que si sería novedoso. Sí, relevante o novedoso. Relevante, claro que es relevante, porque va en el fondo a permitirle a la universidad a tener una mejor gestión de las dosis de radiación. Absolutamente relevante. Pero hay que afinar la pregunta, hay que afinarla. Claro, redactarla mejor. Ya, compadre. Excelente. Ya, que sea, profesor. A ustedes, pues. Vamos acá con la siguiente pregunta. Compartimos. Trabajo de investigación, excelente, presentación, muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, acá, bueno, ustedes van a trabajar con Mauricio Regá, exactamente, muy bien. Ya, chiquillos, entonces, ¿cuál es vuestro problema de investigación? Profe, nuestro problema de investigación era especialmente si se podía crear o tener un programa en donde podríamos recopilar los datos de las personas, tanto como son el peso, el sexo, la edad, la dosis que recibe el paciente, también juntar las radiografías
y también poner los síntomas que el paciente tiene. Súper bien. Entonces, el problema, más que lo que ustedes quieren hacer, el problema es que en estos momentos el servicio de imagenología de la Escuela de Medicina no cuenta con un sistema automático de gestión de dosis. Ese es el problema. ¿Vale? Gestión de dosis. Sí. Y la pregunta de investigación es, ¿cuáles, podría ser una cosa así, cuáles son los elementos que debiera tener un sistema de gestión de dosis para la Escuela de Medicina, una cosa así, ¿ya? Y acá ustedes tienen que definir si solo van a hacer un sistema de gestión de dosis, es decir, que le rescaten los valores de radiación, o también van a hacer un sistema de gestión de calidad de imagen, van a valorar la imagen, o van a gestionar también el diagnóstico. Eso lo tienen que hablar con Mauricio. ¿Ya? Eso lo tienen que hablar con Mauricio. Ahora, lo potente del trabajo de ustedes es que está trabajando en paralelo un chico de último año de la Escuela de Ingeniería en Computación e Informática que les va a prestar a ustedes todo el soporte técnico para hacer el programa. Ustedes, y no es el objetivo de la carrera, que ustedes hagan un programa computacional. Sí que trabajen en un equipo multidisciplinario que permita la construcción, la confección de un programa de gestión de dosis. Así que este trabajo de verdad tiene una proyección muy, muy interesante y yo creo que hay que plantear un poquito mejor la pregunta de investigación, pero esto lo vamos a trabajar con el profe Mauricio, nos vamos a reunir todos juntos, ¿ya? ¿Duda, consulta? Habíamos tenido una pregunta más, pero no sé si usted la puede ver. Dale, dale. Sí, dale. En el chat la me dijo que sí. Dame un segundo. ¿Cuáles son los parámetros que son necesarios mostrar en la plataforma? Lo ideal sería que ustedes pudieran mostrar sexo, peso, talla, el producto, dosis, área, pudieran mostrar el kilovoltaje, el tiempo, el miliamper, el tamaño de campo, esas cosas. ¿Ya? Ya, profe, voy a estar anotando. Acuérdense que la clase queda grabada, no hay problema con eso. Continuamos con... ¿Tienen preguntas, no? ¿Cómo, hijo? No sé si mis compañeros tienen preguntas, ¿no? Sí, por favor, adelante. Parece que no. Creo que no. Ya, profe, gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá vamos a hacer un 2x1, ¿cierto? En términos de que tenemos el grupo que va a trabajar con la doctora Ana Cabanas, ¿cierto? En cuanto a las revisiones sistemáticas, miren, acá hay dos grupos que están trabajando con una propuesta de investigación de realizar revisiones sistemáticas para conocer los niveles de radiación a los pacientes en procedimientos intervencionistas. Un grupo lo hace con pediatría y otro grupo lo hace con adultos. No hay problema alguno y es sano que los dos grupos puedan complementarse en el trabajo, ¿ya? Porque van a estar dedicados a una misma forma de hacer. La única diferencia va a estar en la información que ustedes se van a enfocar. ¿Ya? Están los dos grupos acá presentes, ¿cierto? Sí, pues me dijeron que sí. Sí, profe. Súper bien. Entonces, miren, para los dos grupos, la pregunta es, más que cuál es la relevancia, la pregunta sería ¿cuáles son los rangos de dosis de radiación? ¿Cuáles son los rangos de dosis de radiación para pacientes? Usted le coloca uno adulto, el otro le coloca pediátrico, sometidos a procedimientos intervencionistas cardiológicos a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son los rangos de radiación?
Eso es lo que ustedes van a valorar. Van a buscar en toda la información que existe en el mundo, van a ser capaces de discriminar a algunos artículos científicos y a partir de esa información ustedes van a poder presentar en el segundo semestre, ¿qué cosa? Los valores de radiación de esos procedimientos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta a los dos grupos? Les estoy preguntando al unísono. Profe, mi Hija. duda es si tenemos que abarcar varios tipos de exámenes, como el EVA, el FEMAR, y también los tipos de equipos que vamos a utilizar, porque yo leí el paper que nos mandó la profe Ana, ¿Ya? y dentro del equipo que vamos utilizando para intervencionismo en cardiología, tienen diferentes dosis. Entonces, abarcar todos los tipos como arco en C móvil, fijo, con flat panel, con intensificadores. Súper clarito. Lo que ustedes, tanto para pacientes pediátricos como adultos, los procedimientos intervencionistas se clasifican en diagnósticos y terapéuticos. Esa es la clasificación, diagnósticos y terapéuticos. Tienen diferentes nombres internamente, pero se clasifican como diagnóstico y terapéutico. Y ustedes tienen que recolectar la información solo de los equipos que son angiógrafos. Da lo mismo si es flat panel, intensificador de imagen, pero de angiógrafos, no de arcos en C. ¿Ya con eso te respondo, hija? Sí, profe. ¿Vale? Para los dos grupos es exactamente lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Yo también voy a participar con usted apoyando ahí a la profesora Ana para seguir desarrollando el tema. Y el último grupo que me queda es el que enviaron ahora, ¿cierto? Nuevamente el Patito. Claro, Patricio estaba ahí, me lo mandaste hace 2 días, sale. Y esto es inteligencia artificial, ¿cierto, Patricio? Sí, profesor. Vale, compadre. Mamografía. Lo muestro, pero al toque. Oye, este trabajo es súper interesante y lo que está haciendo la profesora Cristina Alfaro. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de tener clases con Cristina? ¿O no? No, Por mi profe. parte, no. No, profesor, Ah, nos ya. hizo una introducción al principio de la carrera, pero nada más. Ah, vale. Ya la Cristinita también, y acá me doy cuenta que estoy viejo, ¿ah? La Cristina, al igual que el Diego, al igual que la Maura, fueron mis alumnos. Y con la Jime no, con la Jime estudiamos juntos, entramos juntos y la Jime, ella salió no, salimos juntos también, entramos juntos y salimos juntos. Payero no, Payero es el papá de todos nosotros, ¿ah? Pero con el resto, bueno, ¿por qué les nombro a la Cristina? Porque yo estoy muy contento con ella y por ella, porque está haciendo un doctorado en este tema súper potente que nos va a dar un sello y un salto de calidad que va a venir a potenciar todo lo que hemos estado nosotros construyendo como carrera. Así que, sin duda, en este trabajo le tengo mucha esperanza que va a ser un gran trabajo en este curso de metodología y posteriormente en el seminario que vayan a desarrollar con Cristina. Entonces, Valeria, ¿estás por ahí? Rodrigo, Constanza, Patricio, sí. Entonces, cuéntenme un poquito de qué se trata, cuál es el problema de investigación. El problema son varios, están todos punteados ahí, pero principalmente es la baja sensibilidad de detección que podría tener el radiólogo a comparación de una inteligencia artificial, en específico el deep learning. Y aplicamos el desarrollo de la pregunta a través de la sigla PACO, que es como la que usted dijo, Picot, Vale. pero con la profesora ¿cómo se llama? Le planteo Nos esa organizó pregunta. la pregunta. Nos organizó la pregunta a Súper través bien. de esa sigla. Está súper bien planteado, porque tiene todos los elementos. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, desde el punto de vista... ¿Perdón? Que están en orden, profe. Sí, de todas maneras.
Muy bien, muy bien. Oye, desde el punto de vista de Finer, ¿es factible hacer esto? Esa es mi pregunta, ¿es factible? ¿Cómo lo piensan desarrollar con Cristina? Que ya hay datos creados, hay bastantes publicaciones que podemos utilizar para comparar, así que no necesitamos por ahora crear nosotros la data. Entonces, más que todo harían un trabajo de revisión bibliográfica. Claro. Ah, ya. Entonces, ojo con ese tema, porque al igual que los dos grupos de revisiones sistemáticas, ustedes debieran plantear una suerte así como de revisión narrativa sobre inteligencia artificial en mamografía, indicarlo en el título del tema. ¿Vale? Porque así, como está planteado, parecería que ustedes van a desarrollar un programa. ¿Me cachan? Entonces, sí, ojo con esa situación para que lo puedan ir ustedes afinando, pero está excelente, excelente planteado esto. Bien, ya estamos en hora, nos pasamos un par de minutitos, solamente regálenme 2-3 minutos adicionales. Bueno, yo lo que requiero, ustedes ya están, si se dan cuenta, están encaminados con sus trabajos, vean la pauta que yo les di, que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Presentar el proyecto de investigación, empiecen a escribir eso, empiecen a escribir, viene la parte gorda, cotota del marco teórico, eso es revisión bibliográfica y tienen que hacerlo, Viene la parte de la metodología, ojo, la metodología tienen que escribir, y como nosotros nos vamos a ver en 2 semanas más, porque la próxima semana, ¿cierto?, hay receso, yo les pediría que para el próximo jueves, no para este jueves, sino no el que viene, porque ustedes están en receso, para el jueves siguiente, cuando tengamos la clase, ustedes ya me manden una propuesta de proyecto de investigación con el marco teórico lo más avanzado posible. Ya, lo más avanzado posible. Y vamos a seguir nosotros construyendo entre todos cada uno de vuestros proyectos, pero yo necesito que le metan mano, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, yo no les dije, mándenme esto en formato, etcétera, pero hubo un grupo que lo hizo de muy buena manera, ¿cierto? Que venía portada, etcétera, eso se agradece. Por lo tanto, desde ya vayan creando los borradores de sus propuestas de investigación, con el formato correspondiente. La carátula, los índices, vayan teniendo esa estructura. Y, por favor, el jueves 17, vamos a hacer un mismo trabajo similar a este. El día jueves 17 me lo pueden mandar hasta antes del inicio de la clase, y vamos a ir analizando cada una de las propuestas, pero ya en orden. Entonces, la plantilla que yo les di, esa plantilla ustedes vayan completando. Van a haber algunos aspectos que no vamos a considerar, pero en ese momento yo se los voy a indicar cuáles. Ustedes aváncenme completo hasta el marco teórico. Perfecto. ¿Hay alguna duda, consulta en torno a lo que hemos ido avanzando, chiquillas, chiquillos? Yo, profe. Hija, adelante, Javierita. Lo que pasa es que con mi grupo nos surgió la duda de que, como usted habló, que teníamos que enfocarnos o en terapia o en diagnóstico, ¿eso tenemos que ponernos de acuerdo también con el otro grupo que habla de pacientes pediátricos? No, el otro grupo no habla de pacientes pediátricos, el otro habla de, ustedes son adultos, los otros pediátricos, es aparte. Claro, pero ya, lo que pasa es que me refería a que, por ejemplo, si ellos eligen el tema terapéutico, nosotros también tendríamos que elegir lo mismo. No, es que no me expliqué correctamente. Los procedimientos intervencionistas, ya sean adultos o pediatras o pediátricos, se categorizan, se diferencian en procedimientos que se llaman diagnósticos y procedimientos que se llaman terapéuticos. Ustedes y el otro grupo tienen que ver las dosis de radiación en diagnóstico y terapéutico, ustedes para adultos y los otros para pediatras, en pediatría, ¿ya? Pero eso es lo que yo les quise decir, que los procedimientos intervencionistas se agrupan en diagnósticos y terapéuticos. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ahora sí. Vacancísimo, excelente.
¿Hay alguna otra consulta? Profe, yo quería ¿Profesor? Vamos ya, primero con Ignacio y ahí después la Tamara Toledo. Ignacio. no, profe, quería hacerle una consulta para ver si usted puede ponerse en contacto con el profesor Mauricio, ¿Ya? para ver qué día nos podemos juntar con usted, ya que la última vez no estuvo tampoco. Hagamos lo siguiente, usted mande un correo al profesor Mauricio y a mí diciendo cuándo nos podemos reunir. ¿Ya? Y ahí yo le respondo. Ya, profe. Gracias. A ustedes. Tamarita. Profesor, ¿nuestra reunión sigue en pie para este lunes, para juntarnos? Si ustedes pueden, yo les agradecería enormemente, pero a ver, yo sé que están en receso, quizás no lo quieran hacer, así que yo los dejo a vuestra elección. Si ustedes quieren, nos juntamos, y si no quieren porque están en receso, yo lo respeto y nos juntaríamos al lunes siguiente. Lo dejo a vuestra No, profesor, decisión. por mí que nos juntemos este lunes para avanzar con la propuesta. Lo que ustedes quieran. Ya me manda un correíto, ¿ya? Sí, profesor, no hay problema. Ya, Gracias. ya, a usted. ¿Se ofrece la palabra por última vez? Poca. Ya pues, chiquillas, chiquillos, como siempre, una alegría estar con ustedes. Hoy día participaron harto, lo cual se agradece y a mí me motiva. Por lo tanto, les quiero dar las gracias por eso. Nos vemos en 2 semanas más, ¿cierto? Porque ahora van a receso la próxima semana. Les deseo un descanso importante y cualquier cosa, aquí estoy a vuestra disposición como siempre. Les mando un abrazo muy apretado. Síganse cuidando. Chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor. Chao, chao, cuídense. Chao, profe.